Muy buen día, les doy la más cordial bienvenida a este estudio acerca del Salmo 27. El día de hoy estaremos iniciando esta segunda sesión que corresponde a los versículos 4 al 6, misma que he titulado Seguridad en la Comunión. Y bueno, sin duda una de las mayores bendiciones que podemos hallar cuando meditamos en las Escrituras es que hallamos grandes tesoros. Y como dice el Salmo 1, ¿qué le parece si hoy nos deleitamos en ella? Quisiera que me acompañara entonces abriendo su Biblia en el Salmo 27 y que diéramos lectura a los versículos 1 al 6 para que recordemos un poquito de lo que hablamos también en la sesión pasada. En esta ocasión quisiera yo dar lectura a la traducción que hicieran hace algunos años Casiodoro de Reina y posteriormente Cipriano de Valera. Entonces tengo la versión Reina Valera 1960 y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La traducción que acabo de leer en el versículo 4, que es el objeto de nuestro estudio, comienza diciendo: una cosa he demandado a Jehová. Y me he encontrado con algunas personas que de alguna manera han malinterpretado esta palabra demandado y la han entendido como exigido. Y entonces su oración se ha convertido incluso en una exigencia a Dios para las cosas que ellos necesitan o creen necesitar. Sin embargo, por eso es que quise retomar esta traducción para poder explicar un poquito, porque la raíz primaria de esta palabra significa más bien inquirir, investigar, querer indagar o averiguar cuidadosamente sobre algo o alguien que para nosotros es de suma importancia. Y la realidad es que cuando existe esta necesidad, la demanda de la que habla el rey David debe entenderse como incluso lo define el diccionario de la Real Academia Española. Si usted lo busca, incluso por allí en el Google, lo va a encontrar. Esta palabra demandar lo va a encontrar como súplica, petición o solicitud, o más bien la palabra demanda, súplica, petición o solicitud. Y permítame, para poder entender un poquito más, ponerle este sencillo ejemplo. Cuando un varón se ve invadido por el amor hacia una mujer, lo que este varón busca es indagar o investigar un poco más acerca de esta mujer con el fin de conquistar su corazón y poder tener incluso una relación más seria. Este varón nunca va a llegar, nunca va a acercarse a esta mujer exigiendo una cita, sino por el contrario,
se va a acercar de una manera respetuosa y amable, pidiendo de una manera cortés, como decía yo, de una manera respetuosa, amable, pidiendo, solicitando una plática o una cita. Y de esto dependerá mucho la respuesta de la amada. Yo creo que usted, mi querida amiga, me podrá dar la razón en todo esto. Entonces, quisiera además poder parafrasear un poco este texto tan bello que estamos leyendo, este cántico que escribe el rey David, porque además es un ejercicio que deberíamos hacer todos al estudiar las escrituras, el poder leer y el poder parafrasear, el poder analizar y el poder entender para tener una mayor claridad del texto. Y me he dado la tarea de tener una paráfrasis sobre este texto. Quisiera yo leérsela y dice así: solo una cosa he deseado y he pedido al Señor, por lo tanto la buscaré y me esforzaré, que habite yo en la casa del Señor por el resto de mi vida, para contemplar su hermosura y disfrutar del placer de reflexionar junto al Señor en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en los días malos, me llevará al lugar seguro en su casa, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y con alegría podré ofrecerle sacrificios en su tabernáculo y cantar alabanzas al Señor en su honor. Seguramente usted podrá preguntarse cómo es que David podía expresar tanto amor al Señor, si, como lo vimos en la sesión anterior, su vida era una amenaza constante. Este hombre tenía que estar más bien amargado, o por lo menos en su oración, como en algunos otros salmos llamados imprecatorios, él tendría que haber pedido: Señor, por favor, extermina a mis enemigos o desaparécelos de mi vista. Sin embargo, vemos que esa no es la petición de David. La petición de David es una sola cosa he pedido al Señor, dice él. Una sola cosa he suplicado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Ahora, inquirir no es otra cosa más que investigar, más que estudiar, más que tratar de averiguar más acerca de esta persona que me está inquietando, que me está enamorando, que me está apasionando, ¿sí? Entonces, decimos, este hombre estaba totalmente enamorado de Dios. Pero ahora permítame decirle por qué David llegó a amar, a anhelar tanto a Dios. Porque él mismo se vio embargado del amor de Dios antes de eso. Y el apóstol Juan nos explica muy bien todo esto en esa primera carta que escribiera allí en el capítulo 4, versículo 19, cuando refiriéndose a Dios mismo dice: le amamos a Él porque Él nos amó primero. David tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro que le hizo ver el amor tan puro y tan incondicional de parte de Dios, y supo que no iba a hallar un amor como el de Él, y ese amor le hizo entregarse a Él en totalidad. Sabemos que en una ocasión Él pudo fallar. La Escritura nos marca
un tiempo en el que David tenía que salir a la guerra y decidió no salir. Y en ese momento de ocio, él deseó a una mujer que no era suya, es decir, a Betsabé, mujer de Urías. Urías era un soldado que militaba en su ejército y David se deshizo de él mandándolo matar. Obviamente esto no quedó oculto delante del Señor. Y parte del amor de Dios siempre es el poder corregirnos, porque la Escritura dice que Dios al que ama disciplina. Entonces Dios tuvo que disciplinar, tuvo que corregir a David. Y David entendió esta disciplina, entendió la corrección, entendió que era parte del amor de Dios. David se arrepintió, David regresó al camino, David regresó a su padre, se arrepintió en totalidad. Muestra de ello es el Salmo 51 que él escribió, y nosotros podemos ver también incluso el Salmo 32. Podemos entender a través de esas líneas cómo David tuvo un encuentro con este Padre amoroso, con este Padre que se nos narra también en los evangelios, que el mismo Jesucristo nos hablara acerca de él mediante una parábola, esa parábola preciosa del hijo pródigo, de ese hijo que un día decidió irse lejos del Padre, gastar todo lo que tenía con sus amigos, pensar que la vida tenía muchas cosas para él y que nunca se iba a acabar lo que tenía. Pensar que él estaba lleno de sabiduría, que estaba lleno de juventud, de toda una vida por delante. Sin embargo, hubo un momento en el que todo se acabó, que los amigos se fueron. Hubo un momento en el que no hubo más que trabajar en el peor de los empleos, que era al cuidado de los cerdos, y estando allí en el estiércol, en la sociedad, en el hambre, en la desesperación, solo hubo una cosa que hacer, y esa cosa fue levantarse y decidir regresar a su padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, me arrepiento. Y esa parábola, siendo una de las más hermosas narradas, decía yo, por el propio Jesucristo, nos muestra cómo el Padre en ningún momento le reprochó, simplemente lo abrazó, le vistió, le dio ropas nuevas, le dio un anillo nuevo y hizo una fiesta en su honor, porque ese hijo que se había perdido había regresado a casa. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor del Padre, ese es el amor que conoció David. Por lo tanto, David pudo exclamar en este salmo: una sola cosa es la que deseo, una sola cosa es la que pido, que pueda yo estar en la casa de mi Padre todos los días de mi vida, porque sabía que solamente en Él podía encontrar el amor verdadero. Y bueno, mientras preparaba este estudio me detuve a analizar estas palabras de David y lo lejos que están de la sociedad actual. Vivimos en el mundo de la inmediatez, en el mundo de la mucha actividad, en el mundo del estrés. Y bueno, a raíz de la revolución industrial, las mujeres se vieron en la necesidad de salir de sus hogares. Se crearon incluso las guarderías. Ya no habían tiempos en los que la familia tenía momentos de oración y de enseñanza y de lectura de las escrituras, y hubo la necesidad también de la creación de las escuelas dominicales. Y ahora se piensa incluso que el ser buenos padres es tener a los hijos en las múltiples actividades
Y prácticamente desde que el sol se pone hasta que el sol se oculta, los hijos están fuera de casa. Los niños, es increíble que ahora nacen con estrés, que no hay tiempo para la convivencia real, que muchas familias ni siquiera coinciden en el tiempo de comida. Y qué decir de tener un tiempo para sentarse juntos a orar o a leer la Biblia. La realidad es que el reciente confinamiento nos ha enseñado que los miembros de las familias, la mayoría, no se conocen entre sí. Y lo más triste es que fuera de una reunión normal como iglesia, la mayoría de sus congregantes no tienen un tiempo de reflexión y de lectura diaria, un tiempo para sentarse, disfrutar y reflexionar en la palabra de Dios. La sociedad vive afanada y turbada, como se narrara en los evangelios, en el evangelio de Lucas, si no me recuerdo, en el capítulo 10, de donde fueran protagonistas Marta y María. Marta, esa imagen de esa mujer afanada y turbada en los muchos quehaceres, y María, la imagen de la mujer que el mismo Jesús dijera había escogido la mejor parte, y la mejor parte había sido el sentarse a los pies de su maestro, el sentarse a los pies de Jesús y el poder escuchar sus enseñanzas. Sin duda en este salmo podemos ver que David había escogido también la mejor parte, y la mejor parte era: lo que yo quiero es contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo, investigar, saber más de Él, quiero enamorarme más de Él. Ahora yo quisiera preguntarle a usted, ¿está escogiendo la mejor parte? Continuando con este salmo, podemos preguntarnos, si Dios es espíritu, ¿cómo es que David hablaba acerca de contemplar la hermosura de Dios si nadie ha visto a Dios? Bueno, las cosas espirituales deben de discernirse de manera espiritual, y la realidad es que el atractivo del Señor solamente puede detectarse con mayor facilidad cuando antes se ha vivido lejos de Él, cuando su amor incondicional nos ha alcanzado, ese amor que persiste a pesar de quienes somos y que ha dado todo por nosotros. En ese momento podemos percibir la hermosura de su gracia, la hermosura de su perdón, de su misericordia, de su verdad, de su justicia, de su paz, de su fidelidad, de su ley incluso, la hermosura de su evangelio y, por qué no decirlo, la hermosura de su obra redentora a través de Cristo. Y esta hermosura, mis queridas hermanas, no es engañosa como la del mundo. Esta hermosura no es pasajera, no se desvanece, no pierde su poder y nunca decepciona. La hermosura del Señor siempre muestra su favor a los hombres. Por ello David pudo descubrir las bendiciones de Dios que nos describe en los versículos 5 y 6. Y estas bendiciones son las siguientes. Él dijo, si yo estoy con el Señor, si yo habito junto con Él, entonces Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Él me pondrá sobre una roca en alto. Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y entonces yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora, en el Antiguo Testamento el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento el tabernáculo no es nadie más que Jesucristo.
El sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, apunta al único sacrificio a través de la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. La harina que se quemaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, anunciaba las obras que haría el Salvador de la humanidad. El aceite en el Antiguo Testamento, símbolo del Espíritu Santo, anunciaba también a la unción en Jesucristo, en la persona y en la obra de Cristo. Y la copa de vino derramada ante el altar anunciaba la obediencia de Cristo a la voluntad de su Padre. Debemos entonces contemplar en todo momento a Cristo. Él, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, es la imagen misma de Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es quien levanta nuestra cabeza quitando toda vergüenza y todo temor. Él es quien purifica nuestros pecados y sobre todo de un corazón arrepentido. Él es quien otorga esperanza y descanso al corazón. Él es el único en quien hallamos la promesa de la vida eterna y quien convierte nuestro lamento en gozo, en el gozo de la salvación, ese gozo que nos lleva a adorar incluso en el valle de sombra de muerte y adorar en espíritu y en verdad. Quisiera que me acompañara a hacer esta sencilla oración. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Reconocemos que en muchas ocasiones hemos vivido alejadas de ti. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que el día de hoy puedas limpiar nuestros corazones. Te rogamos también que sigas tratando con nuestra vida de manera tal que nos des un corazón lo suficientemente humilde, como lo hiciste con tu siervo David, varón conforme a tu corazón, Señor, para que una sola cosa sea la que anhelemos, la que deseemos con todo nuestro ser, y esa sola cosa sea habitar en tu presencia cada día de nuestra vida, Señor. Que no haya un anhelo más grande en nosotros, Padre, sino estar sentadas a tus pies, oyendo tus enseñanzas y deleitándonos en tu palabra. Mi Dios amado, queremos contemplar tu hermosura, tu amor, tu justicia, tu perdón, tu misericordia, tu gracia, tu ley, tu obra redentora de salvación. Señor, queremos que en tu presencia podemos hallar ese gozo que nos lleve a adorarte en todo momento, Padre, en rendición, en totalidad, en espíritu y en verdad. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias por estar conmigo. Las invito a que no se pierdan la siguiente sesión, que tiene mucho que ver con esto, con el verdadero adorador, aquel que tiene la capacidad de adorar al Señor en los tiempos difíciles, en el valle de sombra de muerte. Les mando un caluroso abrazo, que Dios les bendiga y hasta la próxima.